Existe una carta, amarillenta por el paso de casi 500 años, guardada bajo 7 llaves en los archivos secretos del Vaticano. No es un simple trozo de papel. En sus fibras se mezclan tinta, lágrimas y minúsculas manchas oscuras que, según los especialistas que la examinaron en secreto, podrían ser rastros de sangre humana. Esta carta nunca debió ser escrita. Es la confesión de una niña de apenas 14 años que, la noche en que la historia prometía convertirla en reina, vivió una experiencia tan brutal que su inocencia se rompió para siempre, y en su lugar nació una sombra hambrienta de venganza. Su autora es Catalina de Médici, una joven florentina que llegó a Francia como pieza clave de un ajedrez político entre reinos y papas, convencida de que su matrimonio sería el inicio de una vida de prestigio y poder. Pero lo que le esperaba en aquella alcoba nupcial no era amor ni ceremonia, sino un espectáculo calculado de humillación. Esa noche, la carne fue herida, pero lo que verdaderamente fue violado fue su dignidad. Entre susurros crueles y risas ocultas, Catalina sintió que algo se desgarraba dentro de ella, un hilo invisible que unía su corazón a la inocencia de su infancia. Y cuando ese hilo se rompió, en su lugar quedó un nudo de rencor, apretado, inquebrantable. Los documentos que hoy salen a la luz revelan que esa noche fue presenciada, desde las sombras, por 23 personas, nobles de alto rango, ocultos tras rendijas y pasadizos secretos, observaban cada instante como si asistieran a un teatro macabro. Ninguno de ellos podía imaginar que con el tiempo pagarían el precio de su curiosidad mórbida, porque uno por uno, a lo largo de los años, todos ellos morirían envenenados por la misma mujer cuyas lágrimas de sangre habían visto correr en aquella habitación. Más tarde, se descubriría que Catalina guardaba un diario oculto. Página tras página, escribía el nombre de cada testigo, anotando con meticulosa precisión la fecha, el método y los últimos suspiros de cada vida arrebatada. Aquella noche de bodas no solo la transformó en esposa, sino también en una estratega del odio, capaz de convertir su dolor en la más fría y calculada de las venganzas. Y si ahora, mientras escuchas estas palabras, sientes un escalofrío recorrer tu espalda y una curiosidad prohibida despertar en tu mente, entiende que no estás solo. Solo uno de cada 1000 se atreve a seguir escuchando hasta el final de esta historia. El resto prefiere vivir engañado por la historia oficial. Para entender el alcance de aquella tragedia, debemos viajar mentalmente al 25 de octubre de 1533, cuando el Palacio de Marsella se vestía con galas y aromas de un festín real. Afuera las calles rebosaban de música, vino y curiosos que celebraban la unión entre Francia y la poderosa familia Médici. Adentro, en los pasillos más resguardados, se preparaba un escenario muy distinto, uno que jamás aparecería en crónicas oficiales ni en sermones eclesiásticos. Los documentos descubiertos siglos después en los archivos del Vaticano hablan de una práctica secreta conocida como ceremonia de purificación, una tradición medieval que la corte francesa aplicaba únicamente a las novias extranjeras, bajo el pretexto de limpiarlas de cualquier impureza ajena a la sangre real. Esta ceremonia no estaba escrita en ningún registro, era transmitida oralmente entre los miembros más antiguos de la nobleza, casi como un juramento compartido en susurros y copas de vino. Catalina, con sus 14 años recién cumplidos, no tenía la menor idea de lo que le esperaba. La joven caminó esa noche por los pasillos de piedra, iluminados por antorchas que arrojaban sombras inquietantes sobre los tapices. Sus manos sudaban bajo los guantes de seda, y aunque su rostro mantenía la serenidad que las monjas de Santa Lucía le habían enseñado, en su interior sentía un ligero temblor. Creía que viviría su primera intimidad como cualquier esposa de sangre noble, sin imaginar que estaba a punto de enfrentarse a un ritual ideado no para unir, sino para quebrar. En la alcoba nupcial, Enrique de Orleans, de apenas 15 años, la esperaba.
físicamente fuerte pero mentalmente moldeado, estaba completamente bajo la influencia de Diana de Poitiers, su amante de 34 años. Diana no solo controlaba sus impulsos y decisiones, sino que había planeado meticulosamente cada gesto y palabra de aquella noche, asegurándose de que la humillación fuera total. Enrique, obediente como un títere, seguiría las instrucciones al pie de la letra. A través de pasadizos secretos construidos para espiar sin ser vistos, 23 miembros de la alta nobleza francesa se acomodaron para presenciar la escena. Miraban por rendijas ocultas, con ojos brillantes de expectativa mórbida. Algunos bebían lentamente, otros murmuraban apuestas sobre cuánto tardaría la joven italiana en derrumbarse. No eran meros testigos, eran participantes activos de una tradición cruel que se repetía en secreto por generaciones. Lo que siguió superó cualquier límite imaginable. Las primeras caricias fueron un engaño, una trampa para bajar la guardia. Pronto, la violencia física y psicológica se apoderó de la habitación. Catalina gritaba en italiano, suplicando piedad, pero sus ruegos eran ahogados entre risas y comentarios contenidos por la pared. El trauma fue tan intenso que sus delicados vasos sanguíneos alrededor de los ojos se rompieron, provocando un fenómeno médico raro: hemolacria, lágrimas mezcladas con sangre. Enrique alternaba momentos de ternura fingida con ataques brutales, prolongando deliberadamente el sufrimiento. 3 veces durante la madrugada, el médico de la corte, Anand Dubois, fue llamado para reanimarla cuando perdió el conocimiento. Cada vez que abría los ojos, las sombras de los voyeurs parecían acercarse más, como buitres observando a su presa. Cuando finalmente amaneció, la Catalina que había entrado en aquella habitación ya no existía. En su lugar, había surgido algo nuevo, una mujer que había memorizado cada rostro, cada voz y cada risa que resonó en la penumbra. Un ser que con el tiempo transformaría esa humillación en un arma mortal contra todos los presentes. Aquel amanecer gris en Marsella no trajo alivio, sino una nueva forma de existencia para Catalina de Médici. La niña que había cruzado Francia con sueños tímidos y esperanzas juveniles había desaparecido. En su lugar, emergía una mujer que, aunque seguía vestida con sedas y encajes, llevaba en los ojos una frialdad que ningún tutor o cortesano había visto antes. Durante días, Catalina apenas habló. Caminaba por los pasillos del palacio con pasos lentos, escuchando, observando, memorizando cada detalle de las personas que la rodeaban. Lo que nadie comprendía era que su silencio no era fruto del miedo, sino del cálculo. La humillación que había sufrido se había cristalizado en un propósito inquebrantable: devolver, uno por uno, cada dolor infligido. En su interior, la educación recibida en el convento de Santa Lucía adquiría un significado nuevo. Allí ella había aprendido latín, filosofía, historia e incluso rudimentos de las artes alquímicas que su tía materna practicaba en secreto. Desde los 12 años, dominaba 5 idiomas y comprendía las intrincadas redes políticas de Europa mejor que muchos diplomáticos veteranos. También había estudiado el uso de hierbas medicinales, infusiones y extractos que podían curar o matar. Lo que antes eran conocimientos académicos, ahora se convertían en herramientas para un plan que iría tejiendo con la paciencia de una araña. Su marido, Enrique de Orleans, apenas notó el cambio. Continuaba bajo el hechizo de Diana de Poitiers, convencido de que Catalina era simplemente una esposa dócil y sin ambiciones. Pero Catalina había aprendido una lección crucial: no mostrar nunca sus verdaderas intenciones hasta que el momento fuera perfecto. En la corte, sonreía cuando debía sonreír, aceptaba humillaciones menores sin protestar y cultivaba amistades estratégicas, todo mientras, en lo más profundo de su mente, mantenía vivo el mapa de su venganza. En los años que siguieron, Catalina comenzó a ganar influencia poco a poco. Aprovechaba banquetes, celebraciones y audiencias para escuchar rumores, detectar debilidades y estrechar lazos con personas clave. Mientras tanto,
en la soledad de sus aposentos, mantenía un diario secreto. En él, cada nombre de los 23 testigos de su noche de bodas estaba escrito con tinta negra, acompañado de anotaciones precisas. Los gestos que hicieron, las palabras que pronunciaron, la posición en la que estaban ocultos, no era un simple registro, era una lista de condena. A los ojos de la corte, Catalina seguía siendo la joven florentina que había aprendido a adaptarse a las costumbres francesas. Pero dentro de ella crecía un poder silencioso, alimentado por la memoria del dolor y por la certeza de que algún día la balanza de la justicia se inclinaría a su favor. Y cuando ese momento llegara, no habría súplica ni misericordia que la detuviera. Pasaron 3 años antes de que Catalina moviera su primera pieza en el tablero de su venganza. Durante ese tiempo, ella observó con paciencia, cultivando la imagen de una esposa complaciente, inofensiva, incluso frágil. Pero en la intimidad de sus aposentos, cada noche abría su diario, repasaba los nombres y perfeccionaba los métodos que emplearía para borrar, uno por uno, a los 23 testigos de su humillación. El primer nombre en la lista era Jean de Montmorency, un cortesano altivo que, la noche de bodas, había sugerido entre risas apostar sobre cuánto tiempo resistiría la joven italiana antes de desmoronarse. Catalina recordaba con nitidez el brillo de crueldad en sus ojos, el modo en que bebía vino mientras observaba su sufrimiento. Ahora, 3 años después, esa remembranza se transformaría en sentencia. El veneno que Catalina escogió no era común. En los laboratorios secretos que mantenía en una de las salas menos concurridas del palacio, un espacio que oficialmente servía para almacenar hierbas medicinales, había desarrollado una mezcla precisa de cicuta y mercurio, perfeccionada por meses de experimentación. Esa combinación provocaba convulsiones violentas, espuma rosada en la boca y una agonía prolongada que podía durar horas. Exactamente los mismos síntomas que ella había soportado esa noche. Jean de Montmorency fue encontrado muerto en sus aposentos una fría mañana de invierno. La corte susurraba sobre una posible intoxicación alimentaria, pero Catalina sabía la verdad. Antes de que él bebiera la copa fatal, había recibido un pequeño frasco de cristal con un líquido rojo oscuro y un breve mensaje: para que te acuerdes de lo que viste. Aquello se convertiría en la marca personal de todas sus venganzas, sus lágrimas de sangre conservadas como símbolo y advertencia. En los años siguientes, las muertes continuaron, siempre siguiendo el mismo patrón. Las víctimas eran elegidas con precisión quirúrgica y ninguna sospecha recaía sobre Catalina. Murmuraban que la corte estaba maldita, que una sombra invisible cobraba la vida de los nobles uno por uno. Pero nadie podía imaginar que esa sombra se escondía detrás de la sonrisa tranquila de la reina, tejiendo una red de muerte con la paciencia de quien sabe que la venganza es un plato que se sirve frío. Cada asesinato era, para Catalina, un acto de justicia poética. No se trataba solo de matar, sino de recrear de forma meticulosa el sufrimiento que ella había experimentado. Y con cada nombre tachado de su diario, sentía que recuperaba un trozo de su dignidad robada. Entre todos los nombres escritos en el diario secreto de Catalina, uno brillaba con un odio distinto: Diana de Poitiers. No era solo una testigo, sino la arquitecta intelectual de la humillación. Fue ella quien ideó el ritual, quien entrenó a Enrique de Orleans para ejecutar cada gesto y cada palabra con cruel precisión. Su influencia sobre el joven príncipe y luego sobre el rey era absoluta. Catalina sabía que derribarla no sería un acto impulsivo, sino la obra maestra de su venganza. A diferencia de otras víctimas, Diana no moriría rápidamente. Catalina escogió un método mucho más sutil y prolongado: el envenenamiento lento, invisible, casi imposible de detectar. Durante meses, pequeñas dosis de sustancias tóxicas fueron mezcladas en sus comidas y bebidas, siempre en cantidades tan minúsculas que no levantaban sospechas. El veneno no solo deterioraba su cuerpo, sino también su mente.
Día tras día, Diana sentía cómo su fuerza se apagaba, cómo sus reflejos se volvían torpes y su memoria comenzaba a fallar. Catalina asistía a todos los banquetes donde su enemiga estaba presente. La observaba beber de su copa con una sonrisa cortés, intercambiando miradas cargadas de significados que solo ellas comprendían. Era un duelo silencioso, un juego de resistencia en el que Catalina controlaba cada movimiento. Nadie en la corte sospechaba nada, pues para todos, la favorita del rey seguía siendo la mujer radiante que había sido durante décadas, aunque sus ojos ya comenzaban a perder el brillo. Finalmente, a los 66 años, Diana de Poitiers murió después de beber un vino ofrecido por la propia Catalina. La autopsia, rudimentaria para la época, reveló un deterioro progresivo de los órganos internos, como si un veneno invisible hubiera trabajado en ellos durante mucho tiempo. Catalina había replicado en su enemiga el mismo sufrimiento prolongado que ella había soportado desde la noche de bodas, pero multiplicado por años de lenta agonía. Mientras tanto, otras víctimas de la lista caían una tras otra. Algunos eran cortesanos que habían apostado sobre su resistencia esa noche. Otros, mujeres que habían participado en su degradación con burlas y comentarios venenosos. Todos recibían, antes del fin, el mismo macabro presente: un pequeño frasco de cristal con el líquido rojo oscuro y una breve nota. Era su firma, un recordatorio de que Catalina nunca olvidaba y nunca perdonaba. Con el tiempo, los pasillos del palacio se llenaron de rumores. Decían que la corte estaba maldita, que una maldición de sangre pesaba sobre aquellos que habían estado presentes en aquel ritual prohibido. Pero la verdad era mucho más simple y al mismo tiempo más aterradora. No se trataba de una maldición, sino de la voluntad férrea de una mujer que había transformado su humillación en un arma imparable. En la lista de Catalina había un nombre que siempre permaneció al final, como la pieza clave que coronaría su venganza: Enrique II, su marido, el hombre que había ejecutado la humillación aquella noche de bodas, mientras las sombras de 23 testigos se proyectaban sobre las paredes de piedra. No era un objetivo cualquiera, era el rey de Francia, y su muerte no podía ser precipitada ni ordinaria. Debía ser simbólica, un desenlace perfecto para más de 2 décadas de silenciosa represalia. El 10 de julio de 1559, París celebraba un torneo en honor a la paz firmada con España. La plaza estaba abarrotada de nobles, damas y plebeyos ansiosos por ver al rey demostrar su destreza en la justa. Enrique, confiado y altivo, aceptó enfrentarse al capitán Gabriel de Montgomery en un duelo amistoso. Catalina, desde el palco real, observaba con el rostro impasible, pero sus ojos seguían cada movimiento con una concentración que pocos podrían descifrar. Cuando las lanzas chocaron, un fragmento de la de Montgomery atravesó la visera del casco real, clavándose en el ojo del monarca. La multitud contuvo la respiración. Los médicos se apresuraron, pero no pudieron evitar que el rey, gravemente herido, se debatiera entre la vida y la muerte durante 10 días. Fue un final prolongado y doloroso, marcado por convulsiones, fiebre y alucinaciones, síntomas que, según análisis modernos, no podían atribuirse únicamente a la herida. Estudios recientes de la punta de la lanza, conservada como reliquia, revelaron rastros de una sustancia orgánica desconocida, posiblemente untada antes del combate, una toxina que habría acelerado el deterioro del rey y multiplicado su sufrimiento. Nunca se pudo probar que Catalina estuviera detrás de aquello, pero en la tumba de Enrique apareció grabado un símbolo extraño: 3 círculos interconectados, atravesados por una línea vertical, el mismo que Catalina había dibujado con su propia sangre en la pared de la alcoba nupcial aquella noche de 1533. Para ella, la muerte de Enrique no fue solo la culminación de un plan, sino la liberación definitiva. Con ese último acto, ella cerraba un ciclo de más de 20 años en el que había transformado la humillación en un arma y el dolor en poder absoluto.
Ya no quedaban testigos vivos de aquella noche. Todos, sin excepción, habían caído. Catalina, la joven que un día lloró lágrimas de sangre, se erguía ahora como la mujer más temida de la corte francesa. La historia de Catalina de Médici podría parecer por sí sola una de las venganzas más elaboradas e impías de la historia europea. Pero la realidad es que su caso es solo una pieza en un rompecabezas mucho más vasto y perturbador. Los archivos secretos del Vaticano, abiertos al público después de 500 años de sigilo, revelan que ella no fue la única mujer de sangre real que transformó la humillación en un arma letal. Entre los documentos destacan los diarios perdidos de María Tudor, más conocida como Bloody Mary, lo que la historia oficial relata como un reinado marcado por ejecuciones sangrientas. Apenas araña la superficie de lo que sus escritos personales revelan: rituales secretos, prácticas de tortura tan refinadas que las ejecuciones públicas parecían actos de misericordia en comparación. Su obsesión no era solo el castigo, sino el sufrimiento meticuloso, diseñado para quebrar la voluntad mucho antes de que la muerte llegara. También aparecen las cartas cifradas de Isabel de Baviera, Isabel Báthory, en la transcripción latina, describiendo experimentos alquímicos con sustancias corrosivas y narcóticas que convertían a sus prisioneros en sujetos de pruebas prolongadas. Estos experimentos, ocultos bajo la excusa de investigaciones médicas, eran en realidad ensayos para crear el método perfecto de tortura, aquel que mantendría a la víctima viva el tiempo suficiente para arrancarle cada secreto y cada grito posible. Y entre los manuscritos más inquietantes se encuentran los de Lucrecia Borgia. Aunque la leyenda ya la pinta como una maestra del veneno, los textos descifrados recientemente muestran fórmulas de tal sofisticación que los científicos modernos aún no han logrado reproducirlas por completo. Se trataba de compuestos capaces de imitar enfermedades naturales, provocando muertes que pasaban desapercibidas incluso para los médicos más experimentados de la época. Cada una de estas mujeres, como Catalina, fue moldeada por el dolor, por la traición o por el abuso, y respondió no con sumisión, sino con un poder que la historia ha intentado silenciar. Y aunque los nombres de muchas de ellas han sido borrados de crónicas y retratos oficiales, sus huellas permanecen escondidas en los sótanos más oscuros de los archivos europeos, esperando que alguien lo suficientemente valiente las saque a la luz. Si esta historia ha encendido en ti la misma sed de verdad que en nosotros, debes saber que lo que contamos hoy es solo una fracción de lo que se esconde detrás de las cortinas de terciopelo y los muros de piedra de la realeza medieval. Hay secretos que, una vez escuchados, no pueden ser olvidados, y otros que quizás nunca deberíamos descubrir. Dime en los comentarios, ¿qué otra reina o figura histórica quieres que investiguemos? Tu elección decidirá qué secretos prohibidos revelaremos en el próximo episodio. Porque si la historia de Catalina te ha parecido sombría, lo que viene a continuación hará que ésta parezca un simple cuento infantil.